Entonces, vamos a empezar trabajando nuestro ejemplo relacionado al tema de procedimientos. Hasta ahora nosotros hemos venido trabajando en la rutina de programación. Sin embargo, es importante saber o es importante conocer de que podemos optimizar la construcción de nuestros programas utilizando procedimientos. Hay dos tipos de procedimientos y vamos a verlos. Existen los procedimientos sub y existen los procedimientos function o funciones. O en otras palabras, existen las subrutinas y las funciones. Alguien podría decir, pero ¿y entonces cuál es la diferencia entre una subrutina o un procedimiento sub y una función? Bueno, es bastante sencillo. Las subrutinas o los procedimientos sub en Visual Basic no devuelven ningún valor. En cambio, las funciones o los procedimientos de tipo function en Visual Basic sí devuelven valores. En ese sentido, entonces, es que queremos plantear algunos ejemplos. Y esos ejemplos están relacionados a lo que nosotros ya conocemos, ¿no? Incluso ustedes han hecho o han revisado para qué podemos utilizar en messagebox.show o el inputbox, que nos permiten ingresar información o ingresar datos y mostrar información de ser el caso, ¿no? Entonces, vamos a empezar con el ejemplo, ¿bien? No se olviden que cuando nosotros ahora creamos un proyecto, como ustedes están visualizando, tenemos que escoger la opción que dice aplicación de Windows Phone. Al escoger aplicación de Windows Phone, vamos a escoger aplicación de Windows Phone, pero de Visual Basic, ¿no? De Visual Basic. Muy bien, eso ya ustedes lo conocen. Vamos a darle siguiente. Bueno, en mi caso aparece el nombre del proyecto, WinForce App 4. Yo le voy a colocar WF procedimientos. Bien. Y le voy a colocar 1 porque seguramente van a haber más puntos sobre procedimientos que ustedes van a poder trabajar. Bien. Ya, entonces, bueno, la ubicación es una ubicación que puede ir por defecto. En el caso de ustedes, tal vez va a ser diferente, pero ya es una cuestión simplemente de la configuración del Visual.net, ¿no? Procedimientos sub y existen los procedimientos function o funciones. O en otras palabras, existen las subrutinas y las funciones. Alguien podría decir, pero ¿y entonces cuál es la diferencia entre una subrutina o un procedimiento sub y una función? Bueno, es bastante sencillo. Las subrutinas o los procedimientos sub en Visual Basic no devuelven ningún valor. En cambio, las funciones o los procedimientos de tipo function en Visual Basic sí devuelven valores. En ese sentido, entonces, es que queremos plantear algunos ejemplos. Y esos ejemplos están relacionados a lo que nosotros ya conocemos, ¿no? Incluso ustedes han hecho o han revisado para qué podemos utilizar en messagebox.show o el inputbox, que nos permiten ingresar información o ingresar datos y mostrar información de ser el caso, ¿no? Entonces, vamos a empezar con el ejemplo, ¿bien? No se olviden que cuando nosotros ahora creamos un proyecto, como ustedes están visualizando, tenemos que escoger la opción que dice aplicación de Windows Phone. Al escoger aplicación de Windows Phone, vamos a escoger aplicación de Windows Phone, pero de Visual Basic, ¿no? De Visual Basic.
Muy bien, eso ya ustedes lo conocen. Vamos a darle siguiente. Bueno, en mi caso aparece el nombre del proyecto, WinForms App 4. Yo le voy a colocar WF procedimientos. Bien. Y le voy a colocar 1 porque seguramente van a haber más puntos sobre procedimientos que ustedes van a poder trabajar. Bien. Ya, entonces, bueno, la ubicación es una ubicación que puede ir por defecto. En el caso de ustedes, tal vez va a ser diferente, pero ya es una cuestión simplemente de la configuración del Visual.net, ¿no? Muy bien, listo. Ah, ya está. Muy bien, esta es nuestra herramienta. Y no se olviden, o eso es nuestro formulario, si quieren llamarlo así. Y no se olviden que en el lado izquierdo aparece el cuadro de herramientas, ¿no? En el lado izquierdo aparece el cuadro de herramientas. De este cuadro de herramientas nosotros hemos utilizado ya, por ejemplo, las etiquetas o los labels. Hemos utilizado los botones y hemos utilizado las cajas de texto, ¿no? Pero podríamos nosotros también visualizar, por ejemplo, o podríamos utilizar un checkbox, un combo box y un radio button. Explico. Radio button nos permite, voy a dibujarlo un momento, radio button, como ustedes pueden darse cuenta, es un control que nos va a permitir a nosotros seleccionar opciones, ¿no? Seleccionar opciones. Pero estas opciones van a ser excluyentes. ¿Qué significa que sean excluyentes? Significa lo siguiente, ¿ve? Ahorita vamos a verlo. Por ejemplo, significa que o selecciono una opción o selecciono la otra, pero no las dos al mismo tiempo. ¿Correcto? O selecciono una o selecciono la otra, pero no las dos al mismo tiempo. ¿Esto qué significa? Significa, por ejemplo, que yo, para un caso práctico, por ejemplo, yo podría en este radio button, que tiene acá el nombre, ¿ve? El nombre, ¿ve? Tiene el nombre, pero también tiene text. Entonces yo podría, por ejemplo, aquí escoger o colocar masculino y abajo colocar femenino, ¿ve? Ahí está. Entonces cuando yo ejecuto este programa, entonces yo estoy diciendo, esto es masculino o femenino, pero nunca va a ser masculino y a la vez femenino. Cuando yo necesito escoger entonces una opción, solo una, puedo utilizar radio button. ¿Correcto? Sin embargo, alguien podría decir tal vez, bueno, pero aquí se puede ejecutar una sola o se puede escoger una sola opción. Pero, ¿qué pasa si yo requiero escoger más de una opción?
vamos a suponer lo siguiente. Vamos a suponer que ya no es el caso de masculino o femenino, ¿no? Ya no es el caso. Sino que en este otro caso, yo podría, por ejemplo, escoger mis gustos o mis aficiones. Pregunta, ¿yo solamente puedo tener una sola afición o un solo gusto? La respuesta es no. Porque yo podría, por ejemplo, ser aficionado a los deportes y ser aficionado también a la lectura, ¿no? O dentro de los deportes puedo ser aficionado a la natación, al fútbol, al tenis, al vóley, no necesariamente a uno solo. En ese caso, entonces, yo no voy a utilizar Radio Button. No lo voy a utilizar. Voy a utilizar más bien checkbox. ¿Ves? Checkbox. ¿Por qué? Bueno, vamos a verlo. Perdón. Vamos a verlo. Checkbox. Ahí está. Entonces, imagínese, por ejemplo, de que yo tengo acá fútbol, natación, vóley. Listo. Cuando yo ejecuto esto, fíjense ustedes, aquí solamente puedo seleccionar uno de los dos, ¿cierto? Pero acá voy a seleccionar fútbol, ya lo seleccioné, pero vamos a suponer que yo también tenga gusto o afición por el vóley. Entonces, selecciono vóley y están los dos seleccionados. Y si yo también tengo afición por la natación, puedo seleccionar también natación. Esa es la diferencia entonces entre el checkbox, ojo, esa es la diferencia entre el checkbox y el radio button. En el caso del radio button, solamente puedo seleccionar una opción. En el caso del checkbox, puedo seleccionar una o todas las opciones que tengo a mi disposición. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia. Muy bien. Bueno, luego que hemos entendido este punto, entonces vamos a trabajar ahora nuestro ejemplo. Vamos a suponer que tenemos nuestra interfaz. Vamos a dibujar nuestra interfaz. En la primera caja de texto le vamos a poner txtn1. En la segunda caja de texto le vamos a colocar txtn2. Y bueno, ya tienen ustedes una referencia de lo que hicimos en algún momento, donde pudimos ingresar dos números y empezar a trabajar las operaciones aritméticas, ¿no? Pues empezamos a trabajar. Muy bien, vamos a colocarlo un poquito más grande. Ya está ahí. Acá también. 14. Perfecto. Ya está.
Vamos a colocar ahora el label. Muy bien. También vamos a colocarle 14. Esto ya ustedes lo han visto. Simplemente estoy agrandando el texto. Voy a colocarle aquí número 1. Y acá número 2. Número 2. Ahí está. En el número 1 voy a colocarle LBL N1. Y acá LBL N2. ¿Listo? Número 1. Número 2. Ya está. Y acá lo que vamos a hacer es colocar, por ejemplo, radio button sería RB, suma, en la primera. Y en la segunda, RB, resto. Ya está. Listo. Muy bien. ¿Cuál es la idea? La idea es que cuando yo le dé clic a sumar, o cuando esté seleccionado sumar, me muestre la suma. Y que cuando yo selecciono restar, me muestre la resta. Para eso vamos a agregar un botón que se llame ejecutar o calcular. Agregamos calcular. Listo. Y por acá mostramos el resultado, ¿eh? Acá vamos a mostrar el resultado. LBL, result. Este se va a llamar resultado. Este de acá se va a llamar también TXT resultado. Result. Ya está. Entonces, esta es mi interfaz. ¿Ve? Esta es mi interfaz. Voy a ingresar dos números. ¿No? Ya está. Si yo presiono o si está seleccionado sumar y yo le doy calcular, tiene que aparecer aquí la suma. ¿Correcto? Pero si yo cambio y le doy calcular, tiene que aparecer aquí la resta de esos dos números. ¿Bien? Ok. Listo. Para esto vamos a utilizar procedimientos, ¿ya? Entonces es importante que prestemos atención. Muy bien. ¿Dónde voy a programar este código? ¿Dónde tengo que hacer la programación de nuestro código? Bueno, la programación de nuestro código vamos a tener que hacerla en el botón, ¿no? Porque cuando el usuario dé clic en el botón, se va a mostrar el resultado. Entonces, por eso tenemos que hacerla en el botón. Muy bien, listo. Voy a darle doble clic al botón y ya está. Uy, está mal porque el botón no debe llamarse botón 1. Y eso es algo que les he observado también, me parece, en una tarea, ¿no?
tiene que colocarle los nombres. Entonces, si este es calcular, debo llamarle BTN calcular. Me voy al nombre, le cambio botón 1 y le pongo BTN calcular. Profesor, pero si lo dejo con botón 1 también funciona. Sí, sí funciona, pero es una buena práctica de programación que deberían ustedes desde ahora ya acostumbrarse a trabajar. Le voy a dar doble clic y vamos a borrar esto. Le voy a volver a dar doble clic y ahora sí sale, ¿no? BTN calcular _clic. ¿Correcto? Entonces, ahí deberíamos empezar a trabajar, ¿no? Aquí. Muy bien. Primero, deberíamos declarar las variables N1 y N2, ¿no? Que son los dos números, ¿cierto? Primero deberíamos declarar las variables N1 y N2, que son los dos números. Luego tendríamos que asignar los valores que recibimos en las cajas de texto. Ya sabemos que la primera caja de texto se llama txtn1 y la segunda txtn2. Entonces, sencillo. N1 es igual a txtn1.text. N2 es igual a txtn2.text. Ya está. ¿Ve? Hasta aquí lo que hemos hecho es simplemente almacenar los valores que el usuario ha ingresado por la caja de texto. Ahora lo que yo tengo que averiguar es si el usuario seleccionó sumar o seleccionó restar. Porque tengo que encontrar la suma y la resta. Bueno, de hecho, voy a encontrar la suma y la resta. Por eso voy a declarar dos variables más. Y yo digo, o puede ser simplemente una sola variable resultado, para optimizar un poquito el código. Ahí está. Result as integer, ¿no? Ya está. Entonces, yo tengo que saber si el usuario marcó sumar o marcó restar. ¿Quién me dice cómo puedo averiguarlo? ¿Con un condicional? Con un condicional. Muy bien, efectivamente. Con un condicional. Eso es cierto. ¿Y cómo puedo saber cuál de los dos seleccionó? Miren, el sumar se llama RB suma. Y restar se llama RB resta. Entonces, vamos a preguntar. Muy bien. Un condicional, yo entiendo que lo que me han querido decir es usa un if, profesor, ¿no? Use un if. Entonces decimos, sí, RB, RB suma punto, miren, ve, punto checked, quiere decir, si es que está marcado, entonces si esto es verdadero. ¿Cómo colocamos verdadero en inglés? True. Si está marcado, ajá, ahora sí, ahí está. Repito entonces. Voy a volver a borrar. Aquí, voy a borrar. ¿Cómo sé que el usuario marcó sumar o marcó restar? ¿Cómo sé? Tengo que ver cuál está seleccionado. Ok, entonces, condición. Sí, RB suma punto checked es igual a true. Entonces, ¿qué hago? El resultado es igual, muy bien, N1 más N2. ¿Por qué? Quiero sumar, ¿no? En caso contrario, RB resta punto checked es igual a true. Entonces, el resultado, si es que
está activado el resta, ya no sería suma, ¿no? O ya no sería N1 más N2, sino ¿cuál sería ahora? N1 menos N2. Eso, ¿no? Muy bien, Yoxeni. N1 menos N2. Ya está. Profe, pero si solamente hay dos opciones y en el RB, si no marcas uno, marcas la otra, ¿no sería un else directo? Sí, Porque pero si, ustedes lo van a completar de aquí con multiplicación, división y eso, ¿no? claro. Entonces me estoy proyectando a ese punto, ¿no? Muy bien. Entonces, mire, ve. Suma, si RB suma, punto checked, igual a true, sumamos. En caso contrario, restamos. ¿Correcto? En caso contrario, restamos. Muy bien, listo. ¿Qué falta? Ah, falta que se muestre, profesor, el resultado. Muy bien, entonces, txt, resultado, creo que sí es, punto text, es igual a result.toString, ¿no? Listo. De repente alguien dice, profesor, yo también aprendí que se puede hacer con messagebox.show. Ah, perfecto. Bien, probémoslo. El resultado es... A ver, vamos a verlo. Listo, ahí está. Bien, vamos a ejecutarlo. A ver cómo está. Ustedes también ejecútenlo ahí, por favor. Vamos a ejecutarlo. Listo, aquí está nuestro formulario, ¿no? Entonces voy a ingresar 5, voy a ingresar 4 y le voy a dar calcular. Ahí está, ¿no? ¿Ve? Este es el messagebox.show. Esto es lo que permite que se muestre un mensaje. ¿Ve? El resultado es 9. Y aquí aparece el resultado, ¿no? Con esta instrucción txtresult.text igual a result.toString, mostramos el resultado aquí. Escojo resta o restar y le doy calcular. Ah, ahora sí. Resta, pues, ¿no? Resta. ¿Ve? Está restando. ¿Correcto? Está restando. Muy bien. Vuelvo a sumar. Vuelve a aparecer. Bueno, esto en realidad, este fragmento lo coloqué simplemente para que ustedes vean una de las formas en la que yo puedo mostrar información y que de hecho ustedes lo han revisado ya usando Messagebox, ¿no? Entonces, voy a comentarlo porque la idea es que aparezca así, ¿no? Entonces, a ver, 8 y 4, calcular, restar, calcular. Ahí está, ¿no? Entonces, ahí está. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Se entiende? Sí, profe. Muy bien. Alguien podría decir, profesor, pero ¿no cree usted que el botón calcular ya está de más?
Porque simplemente bastaría con que yo seleccione cualquiera de los dos y debería mostrarme el resultado. ¿No? Puede ser. Vamos a ver cómo sería este punto. A ver, vamos a ingresar acá otra vez al formulario. Y en este caso voy a darle doble clic al radio button. ¿Ya? Voy a darle doble clic al radio button y mira lo que apareció. Dice RB suma checked change. Esto es un evento. Ya hemos hablado acerca de los eventos. Los eventos son acciones que se dan, que el usuario da, a las cuales el programa tiene que responder, ¿no? O sea, los cuales el programa tiene que responder. Muy bien. Entonces, nosotros decimos aquí, vamos a preguntar y decir, lo mismo. Si RB suma punto checked, quiere decir que está activo, ¿no? ¿Cierto? Si está activo, entonces nosotros podríamos mostrar, bueno, y esto implicaría, esto lo estoy haciendo para luego explicarles un poquito las funciones. Entonces diríamos que hay que repetir, por decirlo así, esta información, colocar esto de acá y mostrar el resultado. ¿Ve? Mostrar el resultado. ¿Qué es lo que obtendríamos? ¿Qué obtendríamos con esto? ¿Qué obtendríamos? Que al presionar el botón RB suma, solamente se va a ejecutar ese evento, que se va a Eso, sumar ¿no? Muy N1 bien. y N2. Muy bien. Vamos a darle doble clic a restar. Tendríamos que hacer prácticamente lo mismo, pero ahora sería menos N2, ¿no? Ah, bueno, y aquí sería RB resta, ¿no? ¿Cómo funcionaría esto? A ver, vamos a ver. Ah, acá tenemos un error, mírenme. Dice, excepción no controlada, dice. Tenemos una conversión a tipo string. Una conversión a tipo string que no es válida. ¿Por qué se da este punto? Porque al momento de ejecutarse el formulario, al momento de ejecutarse, obviamente no encuentra ningún valor. Por eso es que cuando yo selecciono con el mouse sobre esta caja de texto, lo que me aparece es simplemente 0 acá, y acá en la caja de texto simplemente no me aparece nada, es decir, no hay absolutamente nada. ¿Cómo podríamos mejorar entonces este punto? ¿Alguien tiene alguna idea? En la parte inferior incluso aparecen los valores, miren. N1, N2, result. ¿Ve? Una ¿Escuchó? pregunta, por qué pone el condicional si estamos en el botón suma? Ya. Entonces, lo sacamos. A ver, estamos analizando.
Ya, muy bien. Aquí está el error, ¿no? Aquí. Ahí está el error. Aquí. txtn1.text. Ahí tenemos un error. A ver, analicen, por favor. Está fácil. Uber. Disculpe, profesor, ¿por qué no mejor declara las variables en public class? Te escucho muy bajito, Uber. ¿Puedes un poquito más fuerte, por favor? Disculpe, o sea, las variables din, n1, n2, result as integer los declara fuera de private sub, r suma es afuera del Ya, same muy class. bien. Listo. A ver, vamos a... Ya está. Entonces esto ya no iría, según lo que dice Uber. Muy bien, ¿qué más? O ahí lo ejecuto, Uber. Ahí lo puedo ejecutar. Profe, y el N1 y el N2, si también lo define desde el inicio. Ya, este también arriba. A ver, vamos a ver. Aquí dicen ustedes, ¿no? Ahí. Ahí. ¿Cuál es el problema que pasa si coloco ahí esas instrucciones? ¿Ves? Dice, se esperaba una declaración, ¿no? Se esperaba una declaración. ¿Eso qué significa? Significa de que yo no puedo, si estoy fuera, ojo, si estoy fuera, yo no puedo declarar o asignar valores si estoy fuera de un bloque relacionado a un evento. ¿Ve? Bueno, Uber nos mencionó, primero Arica, dijo, profesor, ¿qué pasa si es que, o por qué, ¿no? ¿Por qué tengo que ver si es que está seleccionado, si estoy dentro del evento, ¿no? Eso es lo que entendí. Entonces lo hemos comentado para ver lo que pasa, no hay problema. Y luego Uber nos dijo, bueno, profesor, ¿qué pasa si usted declara afuera? Bueno, hasta ahí no hay ningún error de tipo sintáctico, ¿no? No hay error sintáctico. Pero sí se produciría un error sintáctico si es que nosotros colocáramos esto hacia afuera, ¿no? Ahí sí se produciría un error sintáctico. Ahora, ¿qué es lo que tendríamos que hacer entonces? Vamos, fíjense ustedes, voy a volver a ejecutar. Y fíjense en el error que aparece. El error aparece porque Visual Basic
no puede asignar, esto es un texto, ¿ya? Esto es un texto. txtn1.text es un texto. Y este texto en este momento tiene una cadena vacía, un texto vacío, porque no hemos ingresado nada. Al no tener un texto o un número, entonces Visual Basic dice, voy a sumar dos cadenas vacías. ¿Cuál va a ser el resultado de sumar dos cadenas vacías? Ah, no. Aquí hay un problema. Aquí hay un problema. Entonces, hay varias soluciones, chicos. Una solución, por ejemplo, podría ser que yo haga una validación. Tal vez a alguien se le ocurre y dice, profe, ¿y qué pasa si es que yo aquí simplemente digo, a ver, digo, si txt n1.text es diferente de un carácter vacío? Vamos a parar esto y vamos a volverlo a ejecutar. Fíjense ahora dónde sale el error. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque ya hizo la validación. Entonces, alguien puede decir, ah, ya, profe. Entonces, hago otra validación acá, pues, ¿no? Le digo txtn2.text. A ver, ¿qué pasa ahí? Ejecuto. Y ahora sí ya apareció, ¿ves? Si yo le pongo 5 acá, 6 acá, y le doy clic a sumar, no me aparece nada. Le doy a restar, -1. ¿Ve? Le doy a sumar, 11. Le doy a restar, -1. Le doy a sumar, 11. Voy a activarle ahora lo que habíamos desactivado. Esta condición se hace para asegurarnos de que esté chequeado o esté seleccionado. Entonces, vamos a ver. Vamos a colocar aquí 5 y luego 9. Sumamos, restamos, sumamos. Ahí está, ¿no? Pero alguien de repente dice, profesor, pero tengo que hacer esta validación. ¿No es más fácil que esto se pueda convertir? Vamos a ver qué pasa. A ver, vamos a ver. Miren. Voy a volverlo como estaba, ¿ya? Así estaba. ¿Cierto? Así estaba. Profe, esto es una caja de texto. Muy bien, entonces. ¿Qué pasaría si yo digo convert.toIn64 y convierto lo que está aquí? Por ejemplo. Vamos a ejecutar. Dice, ojo, la entrada de la cadena no tiene un formato correcto. ¿Y por qué? Porque otra vez la caja de texto es vacía. Entonces, ¿con esto qué estamos confirmando? Estamos confirmando que el tema es que cuando se lanza el programa, la caja de texto está vacía
entonces yo no voy a poder recibir el dato. Ah, muy bien, ya lo comprendí. Ahora sí, entonces, ¿qué puedo decir? Puedo hacer una condición y decir, si N1 es diferente de vacío, o perdón, si txt N1.text es diferente de vacío y txt N2.text es diferente de vacío, entonces hago esto. ¿Por qué? Porque está por defecto marcado N1 y N2. Entonces alguien puede decir, ah, profe, ¿y si le hago esta condición? ¿Funciona o no funciona? Bueno, ejecutamos. Y apareció nuestro formulario. ¿Ve? Apareció nuestro formulario. Ingresamos 8, 3, restamos. Muy bien. Sumamos. Ahí está. Calculamos. Bien. Restamos. Y ahí está. Listo. Prácticamente el botón ha quedado ya sin utilización, ¿no? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ok, perfecto. Bueno, hemos logrado darle funcionalidad a nuestro programita, pero si ustedes se dan cuenta, estamos repitiendo bastante código, ¿no? Estamos repitiendo código aquí. Este código es bastante similar al código que aparece acá abajo. Y este código de abajo también se está repitiendo bastante por acá. Para eso están los procedimientos. Sí, profesor, ahí es donde entran las funciones y nomás las invocamos, como se dice, invocar las funciones. Nada más. Exacto, ¿no? Así es. Por ejemplo, podríamos hacer lo que es la función resta, o sea, ponemos resta y la resta se hace aparte y en todas esas nomás ponemos lo que es la función, o sea, la palabra resta y se invoca la función. Ya no tendríamos que estar haciendo eso en cada botón que estamos haciendo. Muy bien, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo. Por ejemplo, yo puedo decir función sumar, ¿no? Y función restar. Ya está. Fíjense que las funciones tienen entre... una vez que yo coloco el nombre de la función sumar o la función restar, se abren paréntesis y se cierran paréntesis. Las funciones tienen argumentos o parámetros que yo puedo darle. En este caso, por ejemplo, yo podría decir A as integer, B as integer, por ejemplo, ¿no? Parámetro. A as integer, B as integer. En este caso sería la variable A, la variable B, o el número 1 o el número 2 que se va a restar o que se va a sumar. Entonces, y fíjense ustedes algo interesante que aparece sombreado en color verde. Eso significa que hay un error. Y el error ahí mismo Visual Basic me lo dice.
La función sumar no devuelve un valor, dice. Todos los procedimientos function, y eso tienen que grabárselo, todos los procedimientos function tienen que devolver un valor. ¿Ok? Tienen que devolver un valor. Si yo voy a devolver un valor, entonces aquí, yo tengo que decir qué tipo de valor va a retornar esta función. Entonces yo le puedo decir as integer. Esta función va a devolver un entero. Y yo puedo decir, entonces, si esa función va a devolver un entero, va a devolver la suma de A y B. Entonces, return A más B. Listo, esa es mi función. Y fíjense cómo el color verdecito que aparecía en function ya no aparece. En restar, ¿qué vamos a hacer? Restar, return A menos B. Listo, ya está. Y el color verdecito otra vez va a desaparecer. ¿Ve? Miren. Ahí está, ¿no? Sumar. ¿Ve? Sumar. Restar. Sumar. Restar. Ahí están mis dos funciones. ¿Qué tengo que hacer para retornar el valor? Utilizar return. Profe, yo no quiero hacer return A más B. Yo quiero declarar un valor aquí que diga din, suma, as integer, y luego decir S es igual a A más B, y luego decir return S. También es correcto. Porque es lo mismo al final. También es correcto. Lo único que aquí, todos estos tres pasos o estas líneas que he declarado acá, las estoy ahorrando en uno solo, ¿ve? Ya está. Muy bien, listo. Entonces, ahora sí vamos a declarar din N1, N2 por acá. ¿Ya? La idea que nos dio Juber, me parece, ¿no? No recuerdo bien. Ya está. Listo. Al hacer esto, fíjense lo que ha aparecido, ¿no? Dice, N1 es ambiguo porque existen varios tipos de miembros con este nombre. Bueno, lo que pasa es que acá lo había declarado también. Vamos a borrarlo. Listo. Ya lo hemos borrado. Ahora sí se ha solucionado este punto. Ya está. ¿Ve? Entonces, ahora en el botón calcular, yo recibo lo que hay en N1, recibo lo que hay en N2, pregunto si la suma está activada. Bueno, hemos dicho que esto ya va a cambiar, ¿no? Entonces, acá en vez de colocar N1 más N2, lo que yo diría es simplemente sumar. Sumar N1, N2. Ya está. Listo. Y acá, en N1 menos N2 sería restar N1, N2. Ya está. ¿Ve? Muy bien. Listo. Ya. Ya incorporé mi función ahí. Perfecto. Ya está ahí mi botón. Ahora me voy acá. Y digo, igualito, ¿no? Esto es
Sumar N1, N2. Ya está. Acá restar N1, N2. ¿Ve? Ya está. Listo. Bien, primer cambio. Vamos a ver si funciona. Vamos, tenemos aquí nuestro programa. Colocar 5, colocamos por acá 4. Restar 1, sumar 9. ¿Está funcionando? Está funcionando igual. Perfecto. Muy bien. Profe, pero se sigue repitiendo el código, mire, ve. Se sigue repitiendo. Por acá tengo casi igual, acá tengo casi igual, casi lo mismo. Muy bien. ¿Qué podemos hacer? Vamos a seguir haciendo cambios. Pero antes, ¿hasta aquí alguna pregunta? Las funciones siempre van afuera de los botones, ¿no? ¿Perdón? Las funciones, cuando yo creo funciones, ¿Ya? estas van afuera de los botones, o Ah, sea, sí, sumar y claro. restar. Claro, claro. Sí, Ah, sí, ok. sí. Claro. Claro, no. Una función no puede ir dentro de un código ni de botón, ni de caja de texto, ni de nada, ¿no? Tiene que ir solo. En este caso, profesor, también vamos a crear las funciones, por ejemplo, aquí tenemos repetitivas, por ejemplo, aquí se están utilizando el if, el else if. En este caso, como si se repiten, esas también las podemos meter dentro de una función y tan solo invocarla nada más. Sí, por supuesto, claro. Profesor, yo le quería hacer una pregunta. ¿Usted conoce este, una función que nos permita eliminar un valor de una viñeta, o sea, de por ejemplo, en la entrada, en la caja de texto, entrar, por ejemplo, digamos, un número, por ejemplo, 123 y hacer una función que nos permita hacer, por ejemplo, analizar el número, eliminar, por ejemplo, queremos eliminar un número, por ejemplo, el 1, y ese lo elimine. Igual pasaría con un texto. Por ejemplo, ingreso un texto y quiero eliminar los caracteres, por ejemplo, que sean las A, y te elimine en la cadena de texto, eliminar todas las letras A. ¿Qué función se utiliza ahí? Bueno, hay distintas funciones en realidad, cuando hablamos de ese tipo de cosas, se pueden hacer dos cosas, ¿no? Funciones definidas por el usuario. Tú puedes hacer un algoritmo que reciba un parámetro, como parámetro, por ejemplo, la palabra que vas a eliminar o la letra que vas a eliminar, o utilizar funciones ya predefinidas del sistema, ¿no? Entiendo que existen funciones de texto o funciones de cadena en Visual Basic que ya se pueden utilizar. Por ejemplo, la función replace, ¿no? Existe la función me, que es una función nativa también de Visual Basic, que te permite extraer una porción de la cadena y tú puedes ir reemplazándola de acuerdo a tus necesidades. Entonces, en resumen, hay dos formas. O usas funciones de cadena predefinidas ya por el lenguaje, o tú te creas una función con un algoritmo. Es decir, tú creas tu propia función de acuerdo a tus necesidades, ¿no? Entonces, ya, eso ya depende de cada uno.
En funciones de cadena le voy a enviar un... A ver, justo por aquí tengo una referencia. Ajá, aquí para que lo puedan ver. Ahí les estoy enviando. Ahí están todas las funciones de cadena que tienen. Entonces ahí pueden ver, por ejemplo, estas son las funciones de cadena, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero convertir una cadena a minúscula, utilizo la función lcase, ¿no? O si yo quiero convertirla a mayúscula, puedo utilizar ucase, que viene de uppercase o lowercase, ¿no? Esa es la función que les decía, la función mix, ¿no? O la función replace. Dice, devuelve una cadena en la que la subcadena especificada se reemplaza determinado número de veces por otra subcadena. Entonces, de repente eso es lo que requiere, ¿no? Bueno, es lo que más o menos entiendo. Muy bien. Sí, ¿Quedó claro? sí, profesor. Entonces eso reemplazaría, por ejemplo, lo que sería el lower y el split en lo que es Python, ¿cierto? O sea, reemplazar, utilizar, por ejemplo, en el lenguaje de Python una manera de reemplazar sería con lower y de ahí, por ejemplo, con un split, de que, por ejemplo, los tales caracteres, utilizar el lower para reemplazarlos e invocarle el split para reemplazarlos por, o sea, entre comillas, para que te salga ya eliminado. Entonces sería esa función en Visual, ¿cierto? Son funciones, y la forma en cómo lo utilices depende de la sintaxis, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a utilizar uppercase, entonces yo digo, selecciono, o perdón, declaro mi cadena string. Ya está. Y entonces yo le paso la función, así como estamos viendo ahorita, y me va a devolver una cadena convertida a mayúscula, ¿no? Entonces es lo mismo. Las funciones están a nuestra disposición en distintos lenguajes. Sí. El concepto de funciones es el mismo. Lo que cambia es simplemente el lenguaje y obviamente en muchas ocasiones cambia la palabra, ¿no? Por ejemplo, de repente la función ucase no la vas a encontrar en otro lenguaje, pero sí vas a encontrar otra función similar que hace lo mismo. Y una función va a tener argumentos, va a tener nombre. Eso es, el concepto en sí es el mismo, ¿no? Muy bien, listo. Entonces, a ver, para no desviarnos del tema, vamos a continuar. Queremos seguir trabajando, ¿no? Con nuestro... con nuestra función, ¿no? Así como yo puedo declarar una función o un procedimiento de tipo function, ¿no? Fíjense que acá le he colocado el tipo de dato, acá no, ya es implícito. También puedo declarar un procedimiento de tipo sub. ¿Dónde está la diferencia? Que el function sí devuelve valores, en cambio el sub no. Entonces yo puedo decir sub, por ejemplo, sub suma, por ejemplo, ¿no? Y le puedo pasar ¿no? Por ejemplo, ahí está. Arriba es un procedimiento function, acá es un procedimiento sub. Yo podría decir incluso, a ver, se supone que N1, N2, ya, perfecto. Entonces yo puedo decir acá. Dim S integer. S es igual a A más B. Y aquí yo puedo decir incluso txtResult.text es igual a S.toString. Ya está. No necesito devolver aquí ningún valor.
No lo necesito. Más bien estoy aprovechando en asignar el valor aquí. Entonces, todo esto yo podría... ¿no? A ver, vamos a ver. Todo esto, imagínense que lo voy a reemplazar. A ver, ¿qué es lo que pasa? Vamos a reemplazar todo esto por suma de N1, N2. Ahí está. A ver, ahí está. Lo mismo tendría que hacer con resta. Vamos a... Alguien podría decir, ¿por qué no se acorta aquí y se coloca así, no? Din S, bueno, es otra forma. ¿Está? R. 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 Ya está. R. Punto to string. Y acá, profe, podríamos reemplazar todo esto por R. Por resta de N1, N2. Voy a colocarlos abajo para que se puedan apreciar mejor, ¿ya? Ahí. Ahí es. Listo. Suma, resta, suma, resta. Procedimiento sub. ¿A quién estoy llamando aquí? A suma. Aquí, a resta. Vamos a ver si funciona. Profesor, en su resta ha puesto A más B. Ah, ok. Gracias, Andrea. Ah, perfecto. Muy bien. Acá debe ser A menos B, efectivamente. Muy bien, gracias. Entonces vamos a ver. Colocamos 5, colocamos 4 por acá. Restar, 1 dice, ¿no? Sumar 9. Correcto. Ya está. ¿Ve? Ahí está. ¿Por qué aparece ya directamente aquí el resultado? Porque dentro de la función hemos colocado que se imprima el resultado. Entonces, de aquí en adelante, cuando yo quiera, acá incluso también lo puedo acortar, porque acá sería, ya eliminaría esto. Acá sería suma simplemente, y acá sería resta. ¿Ya está? Profe, ¿y qué pasa si le coloco 0, 0 en la caja de texto por defecto? Para poder eliminar esta validación. Vamos a ver. Voy a poner 0 aquí. 0 acá. ¿Puedo eliminar esta validación? Vamos a ver. Ejecuto. Ahí está. Miren, ¿ve? Ahí está. Entonces, ya le pongo 9. Ya le pongo 8. Restar. 1. Sumar. 17. Listo. Ya está. Y ahí está. ¿Ve? Fíjense, de todo el código que teníamos, donde repetíamos muchas cosas,
Ahora lo que estamos haciendo es acortarlo, ¿no? Acortarlo, ¿eh? Ahora, cada uno tiene simplemente 3. Muy bien, listo. Profe, ¿y lo puedo acortar aún más todavía? Vamos a ver si esto es posible. ¿Qué pasa si yo coloco esto acá? N1, lo coloco aquí adentro, en suma y en resta. Y ya no tengo parámetros o argumentos. Ya no. Entonces ahora sería esto A y esto B. ¿No? ¿Qué pasaría si lo dejo así? A por aquí, B por acá. Listo. Ya está. Profe, le he puesto suma y resta. Muy bien, ya está. Entonces, quiere decir que acá solamente puedo dejar suma aquí y resta acá. Esto lo elimino. ¿Puede ser? Así, nada más. Bueno, y aquí obviamente esto hay que comentarlo porque ya no es necesario, ¿no? Listo, ahí está. ¿Ve? Suma aquí y resta aquí. Una sola línea de código, nada más. Cuando yo quiera sumar, llamo a este procedimiento sub. Cuando yo quiero restar, llamo a este procedimiento sub. Ejecuto. Bien. 8. 5. Restar 3. Sumar 13. Listo. Ya está. ¿Quién hace todo? Los procedimientos. Yo solamente llamo, como decía Román, solamente llamo al procedimiento y me da el resultado. ¿He repetido código aquí? No, fíjense, los procedimientos incluso hasta yo los puedo tener en otro módulo y ni siquiera verlos por aquí. Pero bueno, ya eso es un poquito cuando se trabaja de manera avanzada, ¿no? Bien.